Estamos iniciando un primer día de la semana y qué mejor abriendo las escrituras para poder alimentarnos del consejo divino. Qué mejor que a través de un día como hoy, Cristo resucita para darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. Debido a esta enorme realidad que los cristianos por fe y por evidencia bíblica tenemos, nosotros podemos ahora con toda la confianza tener una adoración en espíritu y en verdad, luego de haber obedecido algo tan importante como es el bautismo para el perdón de nuestros pecados. A través de algunos domingos atrás, hemos estado considerando lo que el apóstol Pablo escribe a aquellos cristianos que se encuentran en Colosas. El apóstol Pablo muestra en el capítulo 1 quién es Cristo. Cristo supremo, Cristo como cabeza de la iglesia, Cristo como Dios, Cristo como humano, Cristo como creador. Es importante destacar estos elementos debido a que en el capítulo 2 la enseñanza que va a mostrar es que este Cristo, con todas esas eh, cualidades tan grandiosas, perfectas, Él vino a este mundo. Y bajo todas esas cosas perfectas que Él posee, Él se despojó para poder al final dar su vida por usted y por mí. Ahora, necesario es entender que los hermanos en Colosas estaban bajo diferentes circunstancias de pensamientos. Algunos maestros comenzaron a enseñar la gran necesidad, según en la mente de ellos, de estar practicando la ley judía. Otros estaban enseñando lo que es el, el poder completar su relación con Dios a través de interceder o buscar a alguien que intercediera por ellos, adorando a ángeles, entes celestiales y no a Dios. Pero otros lo que hacían era decir, bueno, tenemos que tener un duro trato al cuerpo para poder dominar nuestra carnalidad, nuestro deseo material, carnal. Necesitamos doblegar lo espiritual, así que tenemos que abstenernos, tenemos que hacer diferentes tratos duros al cuerpo para que de esa manera podamos nosotros alcanzar un nivel de espiritualidad mucho mejor. Bueno, el apóstol Pablo lo que está buscando aquí es que nuestros hermanos en Colosas tengan el conocimiento apropiado para que no sean envueltos bajo una enseñanza falsa, debido a que la plenitud se encuentra en Cristo. Ya vimos versos anteriores que el que triunfó en la cruz fue Cristo, nadie más, ningún otro ser. Que el triunfo de Cristo provee, garantiza esa condición entre el individuo y el Señor y Dios el Creador. Que ese triunfo de Cristo, cuando está en la cruz, muere pero resucita, garantiza que todo lo que anteriormente los judíos también practicaron deja de existir porque ahora entramos y ahí nos incluimos los gentiles, los que no tenemos sangre judía, a una nueva etapa. Pero ahora vamos a leer unos versos que nos van a ayudar un poco a poder dar una reflexión más apropiada en cuanto a lo que estamos en estos momentos estudiando. Por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante. Dice de la siguiente manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, esto es importante y quisiera proveerles una lectura a lo que es a lo que es una versión
que me gustaría compartir. Acabo de leer lo que es la versión de lo que es la Reina Valera 1960. En estos momentos les voy a proveer lo que es la lectura de la versión de la Biblia de las Américas. Colosenses capítulo 2, del verso 20 al 23 dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora déjeme proveerle lo que es otra versión. Y solamente es para tomar un poco la idea de estos versos, ¿no? Es importante que usted pueda también ver cómo no es que esté cambiando el significado, las otras versiones, solo que trata de que hayan palabras que nosotros podamos comprender un poco mejor. Siempre hay que tener cuidado, por supuesto, pero déjeme proveerle lo que la nueva versión internacional eh, tiene, ¿verdad? En este pasaje. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Ahora voy a proveerles lo que es la Reina Valera contemporánea. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes esto en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. ¿Por qué quise leer esta sección? Dar estos versos. Porque es importante reconocer de que como cristianos nosotros hemos abandonado una práctica que anteriormente estábamos poseyendo, estábamos teniendo. Nosotros estábamos en una oscuridad por las cosas malas que podrían pasar en nuestro ser. Hay muchas formas en que el ser humano viene pecando. Mentir, decir malas palabras, adulterar, fornicar, pensar cosas constantemente malas, robar, crear un sistema de matrimonios que no es del mismo sexo o género, como le quieran llamar. Cuando la humanidad está envuelta en el pecado, definitivamente hay muerte en su alma. Cuando usted y yo hemos estado en esa condición de pecado, nuestra alma está muerta, estaba muerta. Pero aquí nos enseña algo el apóstol Pablo y nos dice, si habéis muerto con Cristo, Pablo lo que hace eh, con esta sección, cuando dice, si habéis muerto con Cristo, no es que esté dudando de ellos, de lo que hicieron. Lo que está haciendo con eso es asegurando la gran realidad que ellos habían tenido y es haber muerto con Cristo. Morir con Cristo es
es mantener esa relación con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, que solamente lo vemos a través del bautismo. Si usted va conmigo, regresemos en el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Capítulo 2, verso 12. En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Es que para Dios no existe nada imposible. Es que para Dios no existe pecados grandes, pecados pequeños en una persona cuando viene arrepentido o arrepentida completamente desde su corazón. Pero esta sección nos enseña que aparte de que para Dios no hay nada imposible y que puede perdonar, nos enseña también la acción que el hombre tiene de parte de uno. Y este es obediencia. La obediencia es el resultado no de una obligación porque fue el mandato en sí, no. Sabemos que hay mandamientos, sabemos que el bautismo es un mandamiento. Pero la obediencia viene más como la respuesta a ese amor, del amor que Dios ya nos ha enviado, y esto es a través de Cristo. Entonces los cristianos han muerto con Cristo por medio del bautismo, y usted puede constatarlo en Romanos capítulo 6, verso 4, y en Gálatas capítulo 2, verso 20. En cuanto a los rudimentos del mundo, denota la clase de vida que vivíamos en ese mundo. Si usted, querido amigo o amiga que nos está acompañando, debe considerar que el pecado es algo que está atormentando su alma, que no va a darle esa luz que realmente usted en algún momento ha estado buscando posiblemente, que esa paz que el mundo puede ofrecer aparentemente va a ser una paz momentánea y no la paz eterna, por el pecado que existe en el alma. Pero aquí nos enseña las Escrituras que a través del bautismo, que significa ser sepultados completamente, no significa aspersión, a través de ese bautismo, esa obediencia, por el arrepentimiento que existe en el alma, en su corazón, en su mente, le va a garantizar a usted poder entrar a una nueva vida, a una nueva etapa. Ahora, cuando nosotros observamos, dice aquí el apóstol Pablo, él está hablando ya con cristianos directamente, y ahí regresamos al punto de los cristianos. Dice, pero pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y hace la pregunta, entonces comienza a dar una pregunta que es una evaluación para ellos. ¿Por qué? O sea, si ya es una realidad que ustedes se bautizaron, pero entonces ¿por qué? ¿Por qué están viviendo en el mundo bajo mandamientos, bajo preceptos, bajo los elementos de principios elementales de este mundo? ¿Por qué? Algo que debemos ver, y bueno, voy a tocar el verso 3 de un solo, para poder, el verso 20, 21, la parte final del 20 al 21 dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, es decir, dogmas o mandamientos, tales como no manejes ni gustes ni aun toques? Bueno, debemos recordar algo aquí y esto es parte del contexto, ¿no? Lo que es la enseñanza de duro trato del cuerpo, habían personas que creían que básicamente al someter esto, lo material, entonces me daba a mí o me garantizaba un vínculo espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque no pecaba según esto, ¿no? Pero deberían recordar en este caso Pablo lo que hace es aquí hacer una evaluación. Ustedes están llevándose bajo rudimentos del mundo. Y esos rudimentos son los que lo están a ustedes afectando. La palabra rudimento viene del griego stoikeion, que está usado en el plural y que significa primariamente cualquier primera cosa de las cuales surgen en una serie o un todo compuesto. La palabra denota un elemento, un primer principio. Se usaba de las engañosas especulaciones de los misterios gentiles
y de las teorías judaicas, tratado como principios elementales. La frase que dice ahí, ¿no? Rudimentos del mundo, en este caso del mundo, la frase del mundo, denota que pertenecen al mundo y no a Dios. Y esto nos ayuda a entender que tales rudimentos no pueden ser de ningún provecho, ya que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Conociendo esto, entonces podríamos nosotros asegurar lo siguiente. Todo mandamiento, toda opinión, todo pensamiento que yo quiera implementar en una adoración a mi Dios, si no está basado bajo el modelo escritural, definitivamente no va a estar bien. No puedo engañar a las personas dándoles otra forma de seguir a Dios. Usted como cristiano no puede engañarse creyendo que hay otras maneras de acercarse a Dios aparte de lo que ya la evidencia escritural nos enseña. En este momento, dice acá, ¿verdad? Básicamente, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Aún después de haber muerto con Cristo, estos cristianos estaban sometiendo a algunas regulaciones de la ley de Moisés y también regulaciones puestas por las filosofías mostradas como lo era el gnosticismo o el ascetismo. No tocar, lo cual denota apegarse a algo. No gustar, lo cual denota experimentar o participar de algo. No manejar, lo cual denota tomar o manipular. Estos mandamientos eran regulaciones de hombres. Las doctrinas y mandamientos de hombres no pueden guiarnos por ningún lado, no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Cristo mismo condenó estos asuntos acerca de las doctrinas y mandamientos de hombre en Mateo capítulo 15, versos del 7 al verso 9. Dice acá, cosas que todas se destruyen con el uso. Al final del verso 22 dice, y en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Por qué dice esto Pablo? Habían cosas que, como en el caso de los judíos, ¿no? Alimentos, lo que tomaban ellos en aquel momento, la carne. Los judíos tenían una forma muy estricta de ver las cosas, cuando realmente ya dentro de lo que es la era y el nuevo pacto en Cristo ya no tendría por qué tener efecto alguno. Pero estas eran cosas que se destruían al final. De nada funcionaba decir, no, pues voy a abstenerme de eso, pero es que eso no importaba. Hay una gran uh, confusión, por ejemplo, con lo que es el ayuno. El ayuno, muchos grupos religiosos lo obligan. Tratan que sus seguidores entren en lo que es una relación con Dios a través de falta de alimento por mucho tiempo, dando de esa forma un duro trato al cuerpo. Realmente es que no se trata de lo que está entrando a mi cuerpo, en este caso de una comida, lo que va a contaminar mi alma, sino de lo que está en mi corazón, como ya Cristo mismo lo ha establecido. Los mandamientos y doctrinas de hombres al final van a ser destruidas. No podemos nosotros obligar a alguien, por ejemplo, en el caso del ayuno, a hacerlo, porque realmente no es un mandamiento a que esté efectuado para ser constante o para que sea practicado por la iglesia. Si alguien lo desea hacer de manera voluntaria, pues eso lo puede hacer. El individuo lo decide. Cada individuo lo decide, cada cristiano lo decide. Pero tampoco sobrepasando los límites en donde al final también está
afectando lo que es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay que diferenciar muy bien a qué se trata. Pero Pablo menciona esto debido a que existe un grupo que en ese entonces era considerado como los esenios. Básicamente, los esenios eran un grupo religioso que prohibían el contacto con aceites, con carnes, el contacto de tal forma que llegara incluso alguien a tener una relación y obtener un matrimonio, el contacto con extraños. Entonces, este grupo, sin duda alguna, estuvo presente con sus doctrinas en ese tiempo. Pero también debemos considerar algo muy importante, y es que existía lo que es también el ascetismo. Entonces, el ascetismo en ese momento llegó también a ser una parte muy influyente para en ese entonces. Déjenme compartirles acá lo que es la definición de ascetismo. El ascetismo es una teoría y práctica de la abstinencia y mortificación de los sentidos. Tiene como objetivo asegurar la perfección espiritual sometiendo el cuerpo al control del espíritu. Es una forma de vida basada en la devoción hacia ciertos valores o ideales espirituales por la que se renuncia a los placeres físicos y se destaca la simplicidad, la disciplina y la negación de sí mismo. Tiene que ver con prácticas austeras destinadas a llevar al control del cuerpo y de los sentidos. Puede incluir ayuno y meditación, lo que hablábamos anteriormente, el renunciar a las posesiones e inclusive a la búsqueda de la soledad. Entonces, bajo esta definición, quiero compartirle algo más. Los esenios es una parte de los judíos, de aproximadamente 4.000 judíos en Palestina en la época de Cristo, pero no mencionada en el Nuevo Testamento así tal cual. Los esenios llevaban una vida sencilla teniendo todo en común. Practicaban reglas estrictas de conducta y en general eran solteros, imagínense. Entonces, aquellos que no estamos casados y todavía no tenemos una relación, podríamos decir que somos esenios. Pero no ese es el caso. La mayoría vivía junto en colonias, pero algunos vivían en ciudades. Y esa información, básicamente, algunos historiadores de aquel momento, judíos, lo mencionan. Ahora, con esto en mente, debemos recordar entonces lo siguiente. Pablo viene y está diciendo, con esa información, regresamos al verso 21, tales como no manejes ni gustes ni aun toques. Verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, es una pregunta, ¿no? Entonces, estas prácticas, estas filosofías, estas ideas, estaban siendo sostenidas de una manera constante en algunos cristianos. Por eso Pablo le está diciendo aquí, bueno, primeramente recordemos algo, ustedes ya se bautizaron. Y en ese bautismo que ustedes tuvieron, ustedes murieron con Cristo, se sepultaron con Cristo y resucitaron con Cristo. Entonces, si hicieron eso y eso le garantiza a ustedes ese vínculo con Dios, entonces, ¿por qué están practicando algo que la filosofía o el mismo sistema judío quiere también estar implementando, creyendo de que aún les falta a ustedes algo más para acercarse a Dios? Ya esto no funciona, definitivamente. Estas cosas que acabamos de mencionar, dice tales cosas, verso 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice en un culto voluntario. Esto significa o denota un culto que es conforme a la voluntad de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. También es la idea de un culto escogido por los hombres y no realmente visto por el lado bíblico o de Dios. Los cristianos debemos entender que nuestra adoración es en espíritu y en verdad, no basado en un culto guiado porque un humano o un sistema lo dirige de una forma
que lo decidió así y no basado a lo que bíblicamente se nos enseña. Cuando vemos el verso 23 y dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, esta es una humildad falsa. Esta es una humildad que no realmente tiene veracidad, no es verdadera, no es genuina. Esta humildad es la humildad que los judaizantes creían sostener, pero que ellos al final estaban mal. Nos preguntamos, ¿cómo estamos nosotros basando nuestra adoración a Dios? ¿Cómo está mi humildad con respecto a Dios? ¿Cómo está realmente mi adoración cada domingo o miércoles o todos los días en nuestro diario vivir? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo es esa relación? ¿Es genuina? ¿Me acerco a la hermandad porque realmente sé que son mi familia en Cristo? ¿Que un día puedo partir de este mundo y también voy a estar con ellos en la eternidad si también fuimos fieles todos? ¿O no existe esa genuinidad? Entonces, cada cristiano debemos hacer una evaluación. Yo tengo que hacerme una evaluación y decir realmente yo estoy de corazón con mis hermanos. Yo estoy de corazón estudiando la escritura para conocer de Dios. Yo estoy de corazón para poder darle una adoración en espíritu y en verdad a mi Dios. Entonces, debemos entender de que ya tenemos unas normas a seguir en esta adoración y no es bajo un duro trato del cuerpo. No es bajo limitarme en cosas físicas. El ascetismo habla del maltrato del cuerpo, ya que ellos pensaban que el cuerpo era malo y debía ser castigado. Hay grupos religiosos que tiene que usted ir arrodillados por muchas millas o metros o kilómetros, como le quieran poner la medida, en cualquier país que se encuentre. Pero no se trata de eso, Dios no nos enseña eso. Nos enseña que mi relación debe estar basado en mi conducta interna, en cómo está mi humildad hacia Él, en cómo está mi corazón hacia Él y la obediencia que va a que va después de ese arrepentimiento, de esa humildad. Entonces, los apetitos de la carne, no, o sea, no tiene valor contra los apetitos de la carne, el maltrato del cuerpo no tiene ningún valor para vencer los apetitos de la carne. Para poder vencer los apetitos de la carne necesitamos hacer lo siguiente. Estar con Cristo. Gálatas 3, 26 al 27. Andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vivir una vida de oración. Miren que esto es importante. Se nos ha olvidado quizás a veces, como cristianos, por diferentes razones, porque estamos cansados, venimos noche, porque en el día a lo mejor tuvimos un día estresante completamente, porque nuestros estudios a lo mejor nos están absorbiendo una enorme cantidad de tiempo y nuestra mente está trabajando, que a veces se olvida algo tan importante, en el caso del cristiano, como es la oración. ¿Cómo puedo yo vencer los apetitos de la carne? Y no me estoy refiriendo a apetitos de la carne a querer comer un alimento, sino al pecado. ¿Cómo puedo vencerlo? Y muchas cosas es a través de llevar una vida de oración. Mateo 26, 41. Abstenerme de esos deseos mismos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. No proveer para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. Si yo sé que hay algo que me va a afectar, no tengo que estar cerca de eso que me va a afectar. No satisfacer los deseos de la carne, Gálatas 5:16, y no andar como los gentiles. Es decir, yo no tengo que tratar de, por ganar cierta reputación, acercarme a lo que es actividades que el mundo está realizando, que sé que me van a llevar a pecar. Aunque yo crea ser fuerte, el enemigo es muy astuto. Te puede hacer creer de que sí eres fuerte y que no hay ningún problema y puedes entrar a X lugar y vas a fallar. Entonces, tengamos esto en mente si deseamos agradar a Dios. Es muy importante ver que en este capítulo Pablo sufrió por estos hermanos, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el verdadero conocimiento. Un resumen del capítulo estoy dando. Hay advertencias a no ser engañados. Hay un gozo por parte de Pablo a la fidelidad de los hermanos en Colosa.
una exhortación a vivir como es digno del Señor. La firmeza de los hermanos, eso motiva mucho, ¿no? Nos enseña que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Nos enseña que en Cristo estamos completos. Nos enseña la parte importante y doctrinal del bautismo. Nos enseña que nuestra nueva vida solamente es en Cristo. Nos enseña que la ley fue clavada en aquella cruz allá, cuando Él fue crucificado. Nos enseña que el triunfo de Cristo fue desde el momento que Él estaba en la cruz y resucita. Nos enseña a que hay que observar una advertencia, a que nadie puede juzgarnos por no estar practicando las cosas de la ley o parte de eso, porque eso fue clavado en la cruz. Nos enseña que el cuerpo es de Cristo. Nos enseña que hay que tener cuidado con adoraciones que no son verdaderas, como en este caso, ofrecer culto a seres angelicales, capítulo 2, verso 18. Nos enseña a no darle lugar al ascetismo, ya bien vimos las definiciones. Entonces, bajo estas grandes realidades, el capítulo 2 nos enseña muchas cosas doctrinales. El bautismo para el perdón de mis pecados, Cristo triunfando, filosofía junto con judaísmo que estaban siendo básicamente una combinación que afectaba a la fe de muchos cristianos. Hoy en día, usted y yo encontramos muchas ideas que pueden afectar también nuestra mente. Las filosofías son extremadamente sorprendentes para muchos y pueden absorber la mente de una forma que la fe llegue a ser disminuida. Pero debemos recordar que siempre la fe en los cristianos nos va a garantizar una entrada eterna con Dios. Y que el conocimiento y las cosas que en el mundo puedan ofrecerse, muchas de estas nunca van a estar en concordia, nunca van a estar en relación con las cosas de Dios. Pero podemos sí conocer algo, podemos escuchar de ellos, pero solamente para tener nosotros más seguridad de lo que ya creemos. Y nosotros estar bajo una bandera de alerta para no caer en sus engaños, como en este caso algunos cristianos estaban cayendo acá en Colosas, dándole un duro trato al cuerpo cuando realmente lo que tenían que era ser humildes desde su interior, para así dar una adoración correcta. Ojo que nosotros debemos estar siempre a la expectativa que mi adoración, que nuestra adoración como iglesia de Cristo, no llegue a ser afectada por las cosas que afuera nos están ofreciendo el mundo. Así que vamos a continuar el capítulo 3. Si Dios nos da la vida para el siguiente primer día de la semana, como es el domingo, y vamos a entrar a una parte muy importante. Ya ahora que vimos partes doctrinales esenciales, nos vamos a preguntar para dónde vamos, para dónde usted y yo vamos, conociendo ahora las partes doctrinales con las que vamos a desarrollarnos como Iglesia de Cristo. Así que le invitamos para que el siguiente domingo pueda acompañarnos en esta clase. Que el Señor los bendiga.